Hola queridos hermanos y amigos que nos acompañan en este culto tan especial. Queremos extenderles un fraternal saludo y una cordial bienvenida en esta noche de transmisión. El propósito es que podamos recordar la obra salvadora de Cristo Jesús, cómo Él, un día, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, vino a esta tierra y se transformó en un ser humano con el único propósito de lograr nuestra salvación. Queremos que te sientas feliz, que te sientas gozoso por esta obra que Cristo Jesús ha hecho en tu favor. De esta forma, la Iglesia Adventista de Tacubaya te extiende una fraternal bienvenida. Muy buenas noches, apreciables hermanas y hermanos de la Iglesia de Tacubaya. Esta noche es algo sumamente especial porque recordamos que Dios nos ha amado tanto que nos dio a su Hijo unigénito para nacer en esta tierra y darnos redención. Como adventistas del séptimo día, sabemos que esa bendita promesa que se le hizo al pueblo de Israel trajo una gran bendición al mundo, porque al nacer Cristo, no en diciembre, no en una fecha en específica que nos diga la Biblia, pero sí ese nacimiento nos trajo salvación. Y esa es la razón por la que en esta noche se hace este programa tan especial, para que recordemos que la razón por la que Cristo nació fue para que tú y yo tengamos salvación. Y este programa va a tener algo muy interesante, y que será que tengamos en nuestra mente los nombres que se le dieron a Cristo Jesús, y comenzaremos con Hijo de Hombre. ¿Cuántas veces hemos leído en la Biblia que se ha dicho a Jesús que es el Hijo del Hombre? ¿Y por qué este nombre tan extraño podría ser? Pues bueno, este nombre que se le da a Jesús, Hijo de Hombre, es el favorito de nuestro Dios. Y esta es la razón. Cristo, siendo el Hijo de Dios, tenía su parte humana. Y esa parte humana que conocía sobre los sufrimientos. De hecho, en Ezequiel habla mucho del Hijo del Hombre, porque sabe que es un ser que conoce la vida y las luchas de los seres humanos. Por eso, Hijo de Hombre nos recuerda también en la profecía de Daniel, que él también menciona a este ser que vendría a nacer, a sufrir y a redimir. A lo largo de este programa iremos viendo más nombres de Cristo, y cada uno de esos nombres tiene un significado de redención. Disfrutemos el programa, siéntanse con un gran gozo en el corazón, porque Cristo viene, y viene a salvarnos. Vamos a comentar acerca de la lectura bíblica de Juan 1, 1 y 14, y en lo particular del Cordero de Dios. Existen varios textos en la Biblia que mencionan a Jesús como el Cordero de Dios. La muerte del Cordero en el tiempo del Antiguo Testamento es una enseñanza fuerte del papel de Jesús como nuestro Salvador. Después de la entrada del pecado en este mundo, Dios instituyó el sacrificio de corderos para enseñar y simbolizar la muerte de su Hijo en favor de los pecadores. Esto lo vemos en Génesis 3, 2, 1. Después vino Jesucristo, el Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo, en Apocalipsis 13, 8. El Cordero Pascual representa a Cristo,
que murió para redimirnos de la esclavitud del pecado. Lo encontramos en 1 Corintios 5:7. Y como tipos y figuras, aquellos sacrificios señalaban a Cristo y su sacrificio supremo en la cruz. Juan el Bautista identificó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Cuando Cristo exclamó en la cruz, consumado es, indicó que había realizado el gran sacrificio y ya no era necesario la muerte de los corderos que lo prefiguraban, pues el camino al cielo se abría definitivamente. En este punto, Jesús representaba ese cordero que se sacrificó para el perdón de los pecados. Si no fuera por el sacrificio de Jesús, los seres humanos no tendríamos la oportunidad de ser salvos. En el Nuevo Testamento, se declara que con la muerte de Cristo se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento, referentes al sacrificio del Mesías como Cordero. Y esto es de lo más bello que podemos recordar y resaltar en esta ocasión, que Él hizo todo por nosotros para que podamos ser salvos. Nuestra lectura bíblica, como lo comentamos, está en Juan 1, que dice el Verbo hecho carne. Versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y finalmente, versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sigámonos preparando. Amén. Oremos a nuestro Dios para que Él sea nuestro centro de adoración. Querido Padre, en esta noche queremos darte gracias por la salvación que otorgaste a través de Cristo Jesús. Gracias porque un día tú vaciaste el cielo de lo más hermoso que hay en él. Y Cristo Jesús vino a esta tierra a vivir como un ser humano como cualquiera de nosotros. Y también, Señor, realizar un ministerio en favor de nuestra salvación. Hoy queremos honrarlo, queremos glorificarlo y queremos que nazca en nuestro corazón el día de hoy y todos los días. En su santo nombre te lo pedimos. Amén. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud, postrados a adorarle, oíd de lo alto la voz angelical. Oíd cantar, nació el Salvador. Hoy por la fe llegamos al pesebre a contemplar al bendito Jesús. Como también los sabios del oriente llegaron guiados por célica luz, con cánticos de gozo alabemos al Rey de Reyes, nuestro Salvador.
Abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 y versículo 14. En el principio era y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice Juan que el Verbo era Dios y fue hecho carne. Esta es una de las afirmaciones, estimados amigos, más asombrosas que se encuentran en las Escrituras. Vayamos a ese escenario de encarnación entre la divinidad y la humanidad. En la pequeña ciudad de Nazaret, situada entre los cerros de Galilea, se encontraba el hogar de José y María, quienes fueron después conocidos como los padres terrenales de Jesús. Este José era del linaje, es decir, de la familia de David. Y cuando se promulgó un decreto para levantar el censo con el objeto de repartir los impuestos, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, para ser empadronado. Qué viaje penoso fue aquel, especialmente por las condiciones en que se hacía en tan remotos tiempos. María, que acompañó a su esposo, estaba muy cansada al subir la ladera sobre la cual se extiende la ciudad de Belén. Cuánto anhelaban encontrar un sitio donde poder descansar tranquilamente, pero las posadas de Belén estaban llenas de gente, y mientras que los ricos y pudientes estaban bien provistos de todo, esta humilde pareja tuvo que alojarse en un tosco edificio donde se guardaba el ganado. José y María no eran enteramente pobres, pues aunque tenían pocos bienes terrenales, Dios los amaba y eso les daba felicidad y paz. Eran hijos del Rey de los cielos, quienes les iba a honrar como los seres humanos mejores reconocidos en todos los tiempos. Los ángeles los habían guardado durante su viaje y cuando se detuvieron para descansar en ese pobre alojamiento, no estaban solos, pues los ángeles de Dios les hacían compañía. Fue en aquel humilde establo donde nació Jesús nuestro Salvador, donde le acostaron en un pesebre. En tan dura cuna fue arrullado el Hijo del Altísimo, aquel cuya presencia había llenado de gloria las cortes celestiales. Antes de venir a la tierra, Jesús era el jefe de las huestes celestiales. Los más encumbrados y gloriosos de los hijos de la mañana pregonaron su gloria en el momento de la creación. Se cubrían el rostro ante él mientras estaba en su trono, echaban a sus pies las coronas que ceñían y cantaban los triunfos de él al contemplar su extraordinaria grandeza. Empero, este ser tan glorioso amaba al pobre pecador y tomó sobre sí la forma de siervo para sufrir por nosotros. Jesús pudo haber permanecido al lado del Padre, ciñendo la corona real y revestido del regio manto, pero por amor a nosotros prefirió la magnificencia del cielo a las miserias de la tierra. Prefirió a su elevada posición de autoridad y a la adoración de las huestes celestiales la burla y el escarnio de los malvados. Por amor a nosotros, queridos amigos, apreciados hermanos,
Jesús aceptó una vida de penalidades y una muerte ignominiosa. Todo esto lo hizo Cristo para mostrar cuánto te ama Dios, cuánto me ama Dios, cuánto nos ama Dios. Vivió en la tierra para enseñarnos a honrar a Dios, obedeciendo a su voluntad. Lo hizo para que nosotros, al seguir su ejemplo, podamos finalmente vivir con Él en su hogar celestial. Los sacerdotes y los príncipes de los judíos no estaban preparados para dar grata bienvenida a Jesús. Efectivamente, sabían que el Salvador estaba por venir, pero esperaban que sería un gran rey que los haría ricos y poderosos. Eran demasiado orgullosos para pensar que un niño pobre y débil pudiese ser el Mesías de la promesa. Así que cuando nació el Cristo, Dios no le reveló esta noticia a ellos, sino que dio las alegres nuevas a unos pastores que cuidaban sus rebaños en las alturas cercanas a Belén. Eran ellos hombres piadosos, y mientras velaban sobre sus ovejas de noche, solían hablar juntos del Salvador prometido. Anhelaban con intenso fervor que ese Mesías apareciera en escenario, pero también oraban con tanto fervor por su venida que Dios les mandó brillantes mensajeros desde su propio trono de luz para anunciársela. Dice la palabra de Dios que un ángel del Señor se puso junto a ellos y la gloria del Señor brilló en derredor de ellos y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, pues he aquí os anuncio buenas nuevas de gran gozo, el cual será para todo el pueblo de Dios, porque hoy, porque hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el cual es Cristo el Señor. Y esto os será la señal, dijo el ángel, hallaréis a un niñito envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria en las alturas a Dios y sobre la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores decían unos a otros, pasemos ahora hasta Belén y veamos esta cosa que acaba de suceder, la cual el Señor nos ha hecho saber. Y fueron a toda prisa, y dice la Biblia, y hallaron a María y a José y al niñito acostado en el pesebre, y cuando lo vieron, divulgaron la noticia que se les había dado acerca de este niñito. Después de los pastores, Jesús fue visitado por unos extraños, los magos de Oriente. Se presentaron en aquel establo tan humilde, tan apartado de la sociedad encumbrada, allí donde las huestes angelicales acompañaban alrededor de Cristo y cantaban jubilosos. Pero estos hombres no fueron con las manos vacías. El conocimiento que habían adquirido de aquel indefenso niño les reveló que se trataba de algo grandioso. Se trataba del cumplimiento de la promesa hecha desde los tiempos antiguos. Por eso se ocuparon de preparar una ofrenda costosa. Los magos trajeron al Salvador las cosas más valiosas que tenían. En esto, amigos queridos, ellos nos dieron un ejemplo grandioso. En estos días o durante el año, muchos buscamos ofrecer, obsequiar regalos a nuestros seres amados y a nuestros amigos. Y qué lindo, es una muestra de afecto. Pero cuando se trata de ofrendar al amigo celestial, de quien recibimos todas las bendiciones, ya no nos queda mucho para darle.
No obremos así, no hagamos eso. Reservemos para Cristo lo mejor de todo lo que tenemos, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestro dinero y nuestro amor. Usted dirá entonces, ¿y cómo yo puedo entregarle eso a Cristo? Claro, podemos ofrecérselos a Él, podemos ofrecerle nuestros dones asistiendo a los pobres, enseñando a la gente acerca del Salvador. Así podemos ayudar a salvar a aquellos por quienes Él murió. Dádivas semejantes recibirán la bendición de Cristo Jesús. Apreciados amigos, apreciados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, se haya hecho humano para nuestra salvación. Es probablemente la doctrina de fe cristiana más básica de todas las demás. De las Escrituras aprendemos que nuestro Señor llegó a encarnarse al ser concebido a través del poder del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. En esta declaración bíblica no hay evidencia de un tipo de mito griego común en el siglo I de la era cristiana. Tampoco hay referencia a un casamiento de los dioses, ni una versión mitológica del relato de un nacimiento, sino solo una declaración en un lenguaje sobrio y simple concerniente a un acto soberano del Espíritu Santo. La encarnación y el nacimiento virginal de Cristo implican la revelación de la divinidad, la manifestación de Dios en la humanidad. Dice Juan que el Verbo se hizo carne. No está expresando aquí un mero dogma cuando insiste en que Jesucristo ha venido en carne, sino que hace de esta confesión la prueba crucial de la verdad. Y en una de sus cartas, el capítulo 4, versículo 2, la primera carta específicamente, dice que Jesucristo ha venido en carne y todo espíritu que confiesa que esto es así es de Dios, dice Juan. Lo que él quiere decir es que aquel que tuvo su ser eternamente en la unidad de la deidad llegó a ser humano a través de un acto no repetido de Dios, sin renunciar a su unidad con Dios. Por la palabra carne, Juan no quiere decir un cuerpo físico solamente, sino una persona humana completa. Jesús vino en semejanza de carne de pecado. Tomó la naturaleza humana en su condición caída, con sus debilidades y sus riesgos, y llevando las consecuencias del pecado, pero no su pecaminosidad. Fue verdaderamente humano, uno con la raza humana, excepto por el pecado. Él pudo decir eh, con ver en una declaración maravillosa, él o Satanás no tiene ningún dominio sobre mí. Es decir, nada tiene en mí. Jesús tomó la naturaleza humana debilitada y deteriorada por 4000 años de pecado y sin embargo no contaminada, es decir, sin mancha. Porque como Juan agrega en su primera carta, el capítulo 3 y el versículo 5, no hay pecado en él. Porque tuvo que hacerse una obra de encarnación entre lo humano y lo divino. Apreciados amigos, apreciados hermanos, tú que estás participando de este programa especial, déjame decirte que dejando a un lado su manto real y su corona de rey, Cristo vistió su divinidad con humanidad para que los seres humanos pudiéramos ser elevados de nuestra degradación y colocados sobre terreno ventajoso. Cristo
no podría haber venido a esta tierra con la gloria que tenía en los atrios celestiales. Seres humanos pecadores como nosotros no pudimos haber soportado la visión. Él veló su divinidad con el manto de la humanidad, pero no se desprendió de su divinidad. Un Salvador divino, humano, vino para ponerse a la cabeza de la raza caída, para compartir su experiencia desde la infancia hasta la edad adulta. Él vino a esta tierra y vivió una vida de obediencia perfecta para que los seres humanos podamos ser participantes de la naturaleza divina. Cristo vino como la luz del mundo, veló el deslumbrante resplandor de su divinidad y vino a vivir como hombre entre los hombres para que pudiésemos, sin ser consumidos, familiarizarnos con nuestro Creador. Cristo no había dejado de ser Dios cuando se hizo hombre, naciendo en aquel humilde pesebre, aunque se humilló hasta asumir la humanidad, aún era Dios. Vino Jesús a esta tierra para que Él pudiera cumplir su propósito de amor por la raza caída. Se hizo hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo vino para salvarte. Vino como un ejemplo de obediencia. La obediencia de Cristo a su Padre fue la misma obediencia y es la misma obediencia que se exige de ti y de mí. El hombre, el ser humano, tú y yo, no podemos vencer las tentaciones de Satanás sin que se combine dentro de nosotros el poder divino. La divinidad y la humanidad obrando hacen posible la obediencia para agradar a Dios. Así sucedió en el caso de Jesucristo. Podía aferrarse al poder divino. No vino a nuestro mundo para obedecer como un Dios menor a un Dios mayor, queridos hermanos. Cristo vino a esta tierra como hombre para obedecer la santa ley de Dios y por eso es nuestro ejemplo. Gloria a Dios. El Señor Jesús no vino a nuestro mundo para revelar lo que podía ser un Dios, sino lo que podía hacer un hombre por medio de la fe en el poder de Dios para fortalecer en cada emergencia. El hombre debe participar de la naturaleza divina y vencer por medio de la fe cada tentación que lo acose. Si tu corazón es sensible como el mío en este momento, en esta tarde, en esta noche, abre las Escrituras. Lee acerca del Cristo y piensa en el escenario del pesebre. No hay ningún pecado, pero piensa en ese escenario como el cumplimiento de la promesa que Dios hizo desde el Edén. Piensa en el bebé de Belén de Judá como la evidencia de la encarnación, del encuentro entre la humanidad y la divinidad. Piensa en los pastores como la posibilidad de que hayan personas listas y dispuestas para preservar un mensaje de Dios que se cumple, aun cuando la mayoría no crea. Por supuesto, también piensa en los magos de Oriente. No pecas con esto. Piensa en los magos de Oriente. Aún los lejanos podemos entender el plan de la salvación revelado en las Escrituras. Podemos ser guiados a conocer y creer en Cristo. Sí, cree en Jesús, ve y adóralo. Presenta tus ofrendas y tu propia vida y cuando vuelvas, comparte con otros las buenas nuevas de que Jesús vive y está en el cielo realizando un trabajo maravilloso de preparación
para cuando estés listo, podrás viajar al cielo y tener una bienvenida de redimido. Podrás encontrarte con aquel que al venir a esta tierra como un bebé, como un niñito indefenso, se hizo, se hizo el Salvador de tu vida y fue elevado al trono de Dios. Puedes esta tarde, puedes hoy abrirle tu corazón a Cristo Jesús. Puedes recibirlo como tu Dios, como tu Maestro, como tu Salvador. Indiscutiblemente, los que estamos participando de este programa somos sensibles. Reconocemos a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Pero ve un poco más allá. Llévalo a tu corazón. Ábrele las puertas de tu corazón y deja que tu vida se ilumine. Deja que tu vida se prenda con el calor del cielo, con la atmósfera del cielo. Es mi deseo que al cerrar este año puedas quedarte con Cristo Jesús. Al guardar este capítulo de tu vida, Cristo forme parte de los activos de tu vida. Un abrazo, mi querido hermano. Un saludo afectuoso y que hoy puedas hacer la gran diferencia en tu vida, porque Cristo vive en él. Que Dios te bendiga. Duermes en tu niño, pues en paz, de mira el cielo.
quiero invitarte para abrirle tu corazón a Dios y unir tu mente en este momento para agradecer y adorar a Dios. Cierra tus ojos, por favor, allí donde te encuentras. Alabado sea tu nombre, Dios Todopoderoso, porque te has manifestado a nosotros los seres humanos aun cuando no lo merecemos, porque un día decidimos tomar nuestro propio camino bajo nuestras propias decisiones y te abandonamos. Pero al leer en tu palabra descubrimos que no estábamos tan lejos como parecíamos, que no estábamos tan olvidados como nos imaginamos. Te manifestaste en la vida de tu Hijo de una forma humana para que pudiésemos entender cuánto nos amas, para que pudiésemos mirar las huellas que nos llevan de regreso para nuestro hogar eterno. Hoy hemos recordado al bebé nacido en Belén como el Verbo, como el Dios que se hizo carne, todo con el propósito de abrazarnos y volvernos al seno del hogar eterno. Allá en la distancia están mis amigos y hermanos, sensibles como yo, no solo por esta fecha, sino por el mensaje que hay en tu palabra y que despierta nuestras emociones, que despierta nuestro sentido para volver nuestra mirada a ti como el único Dios verdadero. Si nos vamos a reunir con nuestros seres amados, si vamos a dedicar un momento especial, sensibiliza nuestro corazón para que no nos olvidemos de darte las gracias por todo lo que hiciste para que seamos salvos. Si vamos a compartir regalos con amigos, no nos olvidemos del amigo celestial y le demos lo mejor de nosotros. Si vamos a festejar, lo hagamos para gloria de nuestro bendito Redentor. Gracias por la bendición de estar terminando este año con salud, con alegría. Pero si hay alguien que está terminando este año en el hospital, en una cama, allá atendido por médicos, dale la alegría del Cristo viviente, de la esperanza de la redención. Si alguien está terminando este año en una celda, dale la libertad que su corazón necesita en Cristo Jesús. Descansamos en tus brazos y oramos a ti en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.